Hola amigos, ¿cómo están? Tiempo sin verlos. Así es, presentamos disculpas porque nos hemos demorado mucho en subir un nuevo video. Pero tenemos algunas razones para eso. Toby este año no ha podido trabajar mucho en nuevos videos porque ha tenido que atender algunas situaciones en su casa. Sí, un tío de Toby estuvo bastante enfermo al comienzo del año y Toby estuvo ayudándolo varios días. Además también ayuda a su viejo padre, así que estuvo con poco tiempo para hacer nuevos videos. Y con tanta vuelta estuvo también un poco decaído, sin ánimo de trabajar y creo que hasta con algo de pereza. La buena noticia es que Toby ya está reanudando las actividades del canal y preparando nuevos videos, así que paciencia que ya vendrán más. Por otro lado estamos muy contentos, pues hace unos días YouTube nos envió la placa dorada de 1 millón de suscriptores. Es fabuloso, Paco, y queremos darles las gracias por habernos ayudado a hacer realidad el sueño que Toby tenía desde hace ya años. Sí, ¿sabían ustedes que Toby soñaba con trabajar haciendo un canal para YouTube desde hace mucho tiempo? Más o menos desde el año 2008, cuando él estaba aún en la universidad. Es mucho tiempo, Paco. Así es, y no lo habríamos podido hacer sin todos ustedes, queridos espectadores, que nos ven, comentan, dejan likes y se suscriben. Muchísimas gracias. Queremos aprovechar esta ocasión para darles un reconocimiento a 3 personajes del canal cuyos videos han sido muy exitosos. Primero, al gran Tobías. Gracias, Tobías, tus videos huyendo de monstruos han sido todo un éxito. Y junto con Tobías, también un reconocimiento a la Yuwoki y a la mujer pájaro, pues sus videos ya pasan de 45 millones de vistas. ¡Es increíble! Gracias a ti, Yuwoki, y a ti, mujer pájaro. Por cierto, parece que tu video va a convertirse dentro de poco en el video más visto de este canal. Lo siento, Yuwoki, creo que te van a quitar pronto el primer lugar, pero no hay problema, ambos videos han sido muy vistos. Así que gracias, y que tengan mejor suerte atrapando a Tobías en futuras ocasiones. Y ya que la Yuwoki y la mujer pájaro son los videos más exitosos del canal, les traemos de sorpresa un segmento especial acerca de esos 2 videos. Empezamos con 4 curiosidades del video de la Yuwoki. El parque por el que cruza Tobías es el mismo parque destartalado del segundo video de cosas típicas de barrio y podemos ver que aún no han arreglado ninguno de los juegos. El Yuwoki es mutante y va cambiando de formas, y una de esas formas es inspirada en uno de los titanes de la serie Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, más exactamente la forma del personaje Ymir o Yumiru en su forma de titán, ya que Toby por esa época estaba viendo esa temporada de la serie. La escena en la que todos cruzamos por el bosque está inspirada en esa famosa escena de las puertas de Scooby-Doo, esta icónica escena en la que los personajes cruzan de un lado para otro, usualmente en una persecución. Es muy popular y se han hecho versiones y parodias en muchos shows animados, pero nosotros la hicimos con árboles en lugar de puertas. Al final del video, el Yuwoki se convierte en una especie de araña gigante y está inspirada en la araña gigante de It el payaso o incluso la de Willy el escocés en un especial de Halloween de los Simpsons. Y claro, también un poco en las animaciones de Zodiac. Y ahora, 4 curiosidades del video de la mujer pájaro. El ovni que cruza al comienzo de la animación es la nave de Toby, que ha aparecido en otros videos, como el de los 12 días de Navidad, el de Fiesta Kaiju 3, el video de la Ley Copa, la canción del pan y hasta en el video de cosas típicas de Barrio 4, y a veces sale con algunas modificaciones. Cuando Tobías sale de su casa, vemos los contactos de WhatsApp de su teléfono. Acá hay algunas cosas para analizar. Por ejemplo, Pedro dice, hay partido el sábado. Pedro es el personaje al que se le anota un gol en el video de cosas típicas que encontrarás en tu barrio parte 2. Parece que a Pedro le gusta mucho el fútbol. Mafe puso algunos emojis de risa. Creo que Tobías por fin se habla con Mafe, la niña que le pareció linda en el primer video de cosas típicas de barrio. Carlitos le comenta, el odontólogo me dijo... Recordemos que a Carlitos se le rompió un diente en el video de cosas de Barrio 2 por usar un sube y baja que estaba en pésimas condiciones. Y otros personajes como la chica de Bailo por Todas, la mamá de Tobías, el vecino Don Bigotes del video del queso de cabeza y el vecino con el que se encontraba todo el tiempo en el video de cosas típicas de barrio. La primera aparición de la mujer pájaro está inspirada en un tipo de yokai o fantasma japonés conocido como Ubume. Dicen que ese espíritu es de una mujer que ha muerto durante el trabajo de
de parto, se aparece cargando a un niño en brazos, trata de entregarle el niño a la persona que la ve, desaparece repentinamente y cuando la persona va a ver no hay niño, en verdad es una roca, un pedazo de madera o un montón de hojas. Aunque dicen que la Ubume no es un espíritu vengativo, más bien representa el deseo de cuidar a los niños, aún después de la muerte. La escena en la que la mujer pájaro sale del portal está inspirada en un sueño que Toby tuvo hace años. En dicho sueño, él estaba viendo televisión y de repente una especie de bruja salía del televisor y le gritaba. Toby despertó un poco asustado escuchando el sonido. Es una de esas ocasiones en que un sueño se mezcla con la realidad. Y así llegamos al final de este corto especial. Nuevamente gracias y les pedimos un poco de paciencia con la siguiente animación. Toby ya está trabajando en el video de Cartoon Cat, continuación del de los Backrooms, pero como es un video largo creo que aún le tomará tiempo. Mil disculpas. Les dejamos 1.000.000 de gracias en agradecimiento por el 1.000.000 de suscriptores. Nos vemos en próximos videos amigos y esperamos hacer otro especial para los 2 millones de suscriptores. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Un momento! No podemos irnos sin antes hacer el baile del 1.000.000 de suscriptores.